Milen Canoa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Eres economista, Sí, egresada del ITAM, Itam. y eres analista económica, Sí. o analista económico, no sé, Sí, de la Coparmex. exactamente. Muchas gracias, Jaime. Oye, pues muchas gracias por venir. Bueno, el tema que nos ocupa es, pues está por un lado el asunto del coronavirus, que está causando una serie de estragos en todos los países, particularmente en algunos europeos y en Estados Unidos, en todo el mundo. Y por otro lado está la guerra del petróleo, ¿no? Exacto. Entonces esto está teniendo un impacto en toda la economía. ¿Qué es lo que está pasando con la guerra del petróleo? ¿Cómo se origina esta guerra? ¿Nos puedes describir el origen de esto? Sí, claro que sí. Primero, es importante ir un paso atrás. En esta ocasión tenemos un problema en el mercado de petróleo que viene desde la demanda y desde la oferta. Entonces, primero empezamos con la demanda. Cuando se originó todo el virus en China, tenemos que dimensionar lo que implica China para la economía mundial, ¿no? China es el principal consumidor de energía en el mundo. Entonces, de ahí ya viene una baja en la demanda muy importante. El principal consumidor de petróleo, claro. Exacto. Entonces ya de ahí tenemos una baja en la demanda. Además, esto se tradujo en efectos en el mercado de turismo, en otros, en el comercio. Entonces esto implica menos demanda por petróleo, ¿no? Entonces ahí el precio empezó a disminuir. Ahora, ¿se puede cuantificar cuánto descendió esta demanda aproximadamente? Sí, de hecho hay, en ese periodo, entre enero y febrero, fue una caída de 500,000 barriles al día de Al día. demanda. Sí. Entonces, pero China es muy relevante, ¿no? O sea, hay que entender que China implicó el 80% del crecimiento de la demanda de petróleo en 2019, ¿no? Entonces, China es el motor de la energía, de alguna forma, Claro. entonces, de consumidor, ¿no? Entonces, por esa parte. Y luego, entonces, ante la caída en el precio, lo que pasó fue que la OPEP y Rusia se unieron para decir, bueno, hay que ver qué hacemos, ¿no? Hay que controlar esta caída en los precios. Ellos normalmente lo que hacen es controlar la producción para así definir el precio, ¿no? Entonces decimos, bueno, está cayendo el precio, reduzco la producción, no hay tanta oferta en el mercado, para así controlar el precio. Entonces se reunieron para eso y la reunión salió peor de lo esperado. ¿Por qué? Porque Rusia no quiso reducir su producción, Arabia Saudita se enojó y dijo, bueno, pues yo voy a aumentar mi producción de 10 millones de barriles a 12 millones de barriles, ¿no? A ver, entonces, ¿Rusia fue el origen de esto al de rechazar? alguna forma sí, también Arabia Saudita no tuvo que haber reaccionado de esa forma, pero fue como una tormenta perfecta para ellos. Sabemos que ellos han mandado amenazas en otro momento, de hecho eso fue lo que pasó también en 2015 con los precios del petróleo, pero ahí solo tenemos un problema de oferta, no de demanda. Entonces se armó la tormenta perfecta para que ellos dijeran, sí, pues bueno, nadie puede controlar nada ahorita, yo voy a decidir aumentar mi producción porque puedo, ¿no? Entonces ellos... Arabia subió a 12. A 12. Entonces, eso fue el problema. Y además es una amenaza. Todavía no es que ya esté aumentando la producción. Solo dijo, en los próximos meses lo voy a hacer. Todos sabemos que es capaz de hacerlo por un tiempo, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezó todo el problema ahora de oferta, porque ahora va a haber un exceso de petróleo en el mercado que nadie quiere comprar. Entonces, su valor baja, ¿no? Además, también hay que pensar que el petróleo que viene de Arabia Saudita es un petróleo... Es como la Coca-Cola de los petróleos, ¿no? O sea, es como el mejor petróleo entre los petróleos. Es muy suave, es muy fácil de refinar. Sí. Entonces, eso lo vuelve como mucho más valioso. Y a todos los demás... Entonces, si baja ese precio, pues bajan los demás. Es todavía más, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, eso fue más o menos lo que pasó con el precio del petróleo. Y de ahí se vino una caída de más o menos, llegó de estar de $50 el monto de la mezcla internacional, pasó a $30. A 30. Pero de hecho ha venido bajando más. Bueno, todavía no sé, más. el caso de la mezcla mexicana creo que llegó ya a tocar... Ya están los 17, 14, exacto. Y llegó a tocar los 12. Sí, en un momento, cerró al final en 17, pero sí. Entonces, eso es más o menos lo que pasó con el petróleo. Ahora, eso fue el domingo. El domingo tuvieron la reunión el 6 de marzo. Entonces, el 7, a la hora que abre el mercado, porque el mercado de Arabia Saudita abre en domingo, entonces ellos, a la hora de que pasó eso, colapsa la empresa Aramco, que es la empresa estatal de petróleo, la petrolera más importante del mundo, de Arabia Saudita, y de ahí empiezan a abrir el resto de los mercados y caen todos los demás mercados así, en picada, en picada, en picada. Abre el mercado de Estados Unidos y cae. ¿Y todo esto por qué? Porque la guerra de los precios del petróleo lo que pone en duda es la solvencia del mercado energético en Estados Unidos. Ellos no pueden producir esos niveles de precio, ¿no? O sea, es demasiado bajo. Sí, ese es el asunto. O sea, que toda la producción de fracking, que tú la puedes explicar,
¿Qué pasa con esa producción? Sí, pues ahorita, de hecho, Estados Unidos ha venido creciendo su producción gracias al fracking, porque es una forma como mucho más sencilla de acceder al petróleo. Digo, tiene sus otros asegúnes, pero gracias al fracking ha aumentado su producción y ellos se han vuelto los principales productores de petróleo. No es Arabia Saudita los principales productores, pero repito, el petróleo de Arabia Saudita es de mucha mejor calidad, ¿no? Entonces, y además pueden hacerlo de forma muy sencilla. Ellos pueden abrir y cerrar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que pasa en Estados Unidos es que ellos dicen, no podemos producir a unos precios entre 20 y 30, no hay forma. Entonces aquí lo que está en duda es la solvencia del mercado energético en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el problema? Las empresas en Estados Unidos dedicadas al mercado energético emplean a una cantidad enorme de personas. Entonces ahí se viene como todo este efecto en picada y además tienen que ver con muchas otras industrias, entonces por eso es que empiezan a caer el Dow Jones, el S&P 500 y todo. Ahora, bueno, en algún momento hubo una declaración de Trump en el sentido de que él pretende intervenir justamente como para parar esta guerra. Bueno, esta sería la razón más evidente. Sí. Pero en esta vorágine realmente también se puede esperar que esta guerra pues, se prolongue en el tiempo y no sea tan fácil como de apaciguar a los contendientes, ¿no? Exacto, yo creo que eso es el principal problema, como que mucho la duda es entre economistas, ¿será una recesión como el 2009, no peor, o sea, no tan grave? Yo creo que aquí en lo que nos parecemos a 2009 es en la incertidumbre que hay, ¿no? O sea, igual y ahorita el mercado financiero está bien, o sea, en sí mismo está bien, pero el problema es esta parte del petróleo que no sabemos cuánto va a durar. Tenemos dos cosas que no sabemos cuánto van a durar, el coronavirus y sus efectos, ¿no? Que es la parte de la demanda, y la otra es la parte de cuánto tiempo Arabia Saudita va a lograr producir ese nivel. En realidad, el Fondo Monetario Internacional dice que ellos necesitan un precio de $80 por barril para producir, porque como... ¿Ellos quién? Arabia Saudita. Entonces, en realidad, ahorita están perdiendo, pero... ¿cómo $80? Ajá, o sea, exacto. Están, pero bajísimos. Bajísimos, pero la cosa es que esta es una empresa mayoritariamente estatal. 90% es del Estado y ellos no buscan la rentabilidad como una empresa común y corriente. Entonces ellos pues pueden estirar la cuerda a ver hasta dónde da. Nadie tenemos la certeza de hasta dónde les va a dar esa cuerda, ¿no? Entonces esa es la incertidumbre que hay ahorita en los mercados. ¿Cuánto van a aguantar las empresas, las grandes empresas petroleras? ¿Cuánto van a aguantar esos precios y pues qué va a pasar? También hay otro elemento aquí muy importante del coronavirus en específico, que es la parte del turismo y sobre todo de las empresas, o sea, de las empresas de los aviones, ¿no? O sea, porque su principal insumo, pues, es la gasolina y ellos son energía fósil, ellos no tienen cómo cambiar a otro tipo de energía. Entonces, sí, se espera que muchas puedan quebrar ante esta situación. Entonces, ¿qué va a pasar si quiebran y reduce la demanda? Bueno, pero entonces, bueno, por un lado está la incertidumbre del coronavirus, porque pues no se sabe si el tiempo que esto va a durar, igual pasa como en China, que se controla, pero pues igual esto se va, Sí. se va a alargar en países como Italia. como Italia o como España, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos pues, está por verse. Exacto. Entonces, ese es un factor. Y el otro factor pues es la guerra justamente con estos datos que tú das. Exacto. Entonces, depende de estos dos factores que esto se puede prolongar en el tiempo. Y si se prolonga, pues es obvio que va a haber quiebras, por ejemplo, de las compañías de aviación. Exacto, exacto. Ellas y además de las grandes empresas petroleras, que son pues, las empresas más importantes del mundo, ¿no? Entonces eso sí puede desbalancear a los mercados. Entonces hay que ver qué tanto les logra pegar y por eso es la incertidumbre que hay ahorita. Por eso es que sí nos podemos parecer a 2009 por esa incertidumbre. Entonces la declaración de Trump, o el señalamiento de Trump que iba a incrementar la reserva petrolera de Estados Unidos comprando no sé cuántos millones de barriles de petróleo, supongo que va justamente enfocada con los productores norteamericanos para poderles dar recursos y que no... Y además para quitar petróleo del mercado. Y entonces así se reduce este exceso de oferta que hay en el mercado de petróleo y entonces ya se vuelve más escaso el bien y puede subir el precio. Claro. Es por eso sobre todo, pero digo, habrá que ver porque también está lidiando el gobierno de Estados Unidos con toda la crisis del coronavirus y está inyectando dinero a la economía, entonces habrá que ver cómo, a qué le da prioridad, ¿no? Entonces, sumando estos dos factores, lo que tú dices es que puede ser esta crisis como la de 2009 o incluso más severa que la de 2009, ¿no? Exacto, sí. Ahora, la de 2009 creo que fue muy rápida, ¿no? Como una V, o sea, cayó muy rápido y tan. Exacto. Y esta pues va a ser como, ya está siendo por definición como más lenta y Exacto, y yo aquí lo que veo es que muchas industrias como las conocemos van a cambiar.
¿Por qué? Porque muchas dependen de los fósiles y van a tener que dejar de hacerlo, porque depende cuánto dure esto, depende de cuánta producción vaya a haber, ¿no? Entonces muchas industrias van a tener que cambiar, muchas vamos a tener que a lo mejor pensar cómo movernos hacia las energías renovables. Creo que también por ahí va a ser, ¿no? Va a ser un cambio de paradigmas en las industrias y en la economía. ¿Pero qué tipo de industria cambiaría, por ejemplo, a renovables con relativa facilidad? ¿Cualquiera? Pues, por ejemplo, yo por eso veo que hay ciertas industrias que tienen un potencial de quebrar, como eso, Las la líneas parte. aéreas. Exacto, porque dependen, pero hay muchas otras, desde la manufactura, que puede depender de la De industria metal. renovable. Sí. Ahora, aquí, ¿quién nos va a ganar? Quien ya lleva más adelantado también. Por ejemplo, Francia depende en gran medida de la energía nuclear. Claro. Entonces, ahí habrá que ver quién logra sacar la ventaja comparativa. Se nos acaba el tiempo, nos quedarían como 2 minutos y Ok. algo. Entonces, ¿qué impacto? Bueno, obviamente el impacto ya está presente aquí en México, pero ¿cuál sería el impacto? Bueno, primero en el precio del petróleo, evidentemente. De eso dependen nuestros ingresos petroleros. Nosotros tenemos un precio fijado para el presupuesto de este año de $49 por barril. Estamos muy abajo de eso. Por supuesto, tenemos coberturas petroleras, pero no se cubre toda la producción. Lo mismo, depende de cuánto dure este problema, si es que nos van a alcanzar o no. Entonces ahí yo veo el primer problema, que no logremos cubrir nuestros ingresos petroleros, que son 20 centavos de cada peso del presupuesto, ¿no? Entonces es algo importante. Claro. Sí, de ahí es algo muy importante. Y segundo, Pemex, ¿no? Si Pemex el año pasado tuvo pérdidas de 346,000 millones de pesos, con un precio por encima del precio pactado, ¿no? Que eran como 56, cerró más o menos el precio promedio de 2019. Con esto no quiero ni pensarlo, ¿no? Entonces aquí se vienen riesgos muy fuertes para las finanzas públicas de este país, para la deuda de Pemex. O sea, yo veo a lo mejor una baja en la calificación de Pemex y eso va a implicar perder el grado de inversión, que baje el valor del bono de Pemex, en fin. Sí puede Eso ser. es una posibilidad, es un escenario posible. Es un escenario posible. Depende de cuánto nos dure todo este problema, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, no sabemos cuánto va a durar, Sí. pero si dura, pues va a ser pues, con las enfermedades, pues si dura más va a tener un efecto más negativo, ¿no? Exacto, exacto. Y al mismo tiempo, pues es una oportunidad de que haya una renovación y un cambio. Exacto, yo lo veo como una renovación, en especial para México. Hay que replantear a Pemex, hay que replantear el sector energético. Ahorita hay que pensar en vez de refinerías, hay que pensar en almacenamiento. Ahorita lo que están haciendo muchos países está muy barato ahorita, no lo vendo, lo guardo, pero nosotros no tenemos dónde guardarlo. Vayamos a invertir nuestro dinero ahí en vez de en refinería, que ahorita simplemente no es rentable, o en la exploración tampoco es rentable ahorita. Eso es importante, yo no sabía que tenemos muy poca capacidad de almacenamiento. Muy poca, muy poca. Entonces, por ahí esa es una gran área de oportunidad. Digo, hay que ver las cosas positivas entre todo y creo que por ahí podremos ir, guardar ese petróleo para cuando el precio esté más alto. Claro. Bueno, Miriam, pues te agradezco mucho que hayas venido Con y pues mucho ya gusto. veremos a ver qué pasa Sí. con ambas cosas, con Claro que el sí. virus, Sí. con el petróleo, la guerra Claro del que petróleo. sí, claro Muchas que sí, gracias. Jaime. Muchas gracias. Gracias. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.